Muy buenos días, somos el grupo 6, conformado por Camilo Urquiza, Bruno Manrique y Eduardo Marroquín. El que les habla Luis de la Eva. La planta para ese ciclo, el proyecto para ese ciclo viene a ser una planta industrial para la producción de chuño blanco con una capacidad de 12 toneladas en el departamento de Huancavelica. El proyecto preliminar óptimo que se ha seleccionado en esta oportunidad viene a ser este que se muestra en pantalla y está conformado por 11 procesos. 11 procesos nos lleva de lo que es la papa a lo que es finalmente el chuño. Bueno, iniciando este proceso, el primer proceso que se está considerando para nuestra planta viene a ser el de el de la materia prima, cómo recepcionar la materia prima. Y para este caso estamos considerando la llegada de camiones eh, y el formato de cómo vamos a recibir las papas van a ser sobre pallets y encima de estos pallets van a estar las jabas llenas de papas. eh, los días de llegada de esta materia prima vienen a ser los lunes, los miércoles y los viernes, con una capacidad de 20 toneladas los lunes, 20 toneladas los miércoles y 30 toneladas los viernes. El tiempo de descarga de los lunes y los miércoles van a ser de una hora y media aproximadamente, y el de las 30 toneladas de 2 horas aproximadamente. Los elementos que se están empleando para este proceso son los muelles de carga con una capacidad de hasta 6 toneladas, que son el puente o la conexión entre el camión y la planta, como se nota como se ve en la imagen. Entonces, lo único que tiene que hacer el montacarga es pasar encima del muelle. Y antes de pasar, se le colocan estas básculas que su función radica en saber cuánta masa está ingresando al montacarga. Y bueno, los montacargas con una capacidad de 1 tonelada se necesitan 6. Eh, la capacidad de las jabas de plástico son de 25 kilogramos y los pales de madera que también se están utilizando. Bueno, acabando la recepción, lo que viene ahora es el control de calidad. Como van a ser 3 días los que estamos recibiendo mercadería, los días lunes y los miércoles son de 20 toneladas y el tiempo estimado que va a estar en este control de calidad es aproximadamente una hora y media. ¿Sí? Los días viernes es un poquito más porque son 30 toneladas y es alrededor de 2 horas. El personal requerido para este proceso vienen a ser 8 cargadores, 8 nutricionistas y 6 operarios en montacarga. Y las que no pasan el control de calidad, lo que se está haciendo es desechar. ¿Sí? Ahí se ve como una especie de techito donde ahí se acumulan todas las papas que nos están pasando y de aquí se vuelven a ir. Eh, y después continúa el siguiente proceso que viene a ser el almacenamiento de esta materia prima. En cuanto al almacenamiento inicial, se tiene un tiempo estimado tanto para la entrada como para la salida. En el caso de que se requiera almacenar 30 toneladas, la entrada demorará 2 horas y en el caso de que se requieran 20 toneladas, demorará una hora y media. Y en el caso de la salida, se tomará un tiempo de 7 horas. El personal requerido será de 2 almaceneros y 2 operarios para la operación de las montacargas y el área estimada será de 60 metros cuadrados. En cuanto al proceso, los montacargas que vienen del control de calidad pasarán por el registro de ingreso y posicionarán las jabas dentro del almacén.
y para la salida del almacén se emplearán transpaletas manuales eh, que transportarán las jabas y pasarán por el registro de salida. En cuanto a los elementos a emplear, se tienen dos transpaletas manuales para el traslado, dos computadoras para el registro digital del ingreso y de la salida, y estanterías convencionales para los pallets, de acuerdo a las capacidades. Para el proceso de selección se tiene un tiempo estimado de 7 horas y un personal requerido de 10 operarios. En este caso, llegan los transpaletas manuales desde el proceso anterior y se vertirán las jabas manualmente en unas fajas de rodillos, mediante las cuales se realizará la selección de papas a cargo de 4 operarios que separarán las papas chancadas. Las papas caerán por gravedad en jabas y posteriormente serán posicionadas de nuevo en las transpaletas manuales para pasar al siguiente proceso. En cuanto a los elementos a emplear, tenemos fajas de rodillos y contenedores de plásticos con capacidad de 35 kilos. El siguiente proceso es el de lavado, para el cual también se tiene un tiempo estimado de 7 horas y en este caso se requiere de 11 operarios. Las paletas manuales guían con las jabas que son vertidas manualmente en una rampa y posteriormente pasan a una faja de rodillos. De las fajas de rodillos sigue la inmersión en agua, donde se emplea un cilindro rotatorio para filtrar las impurezas y especialmente la tierra. Posteriormente las papas pasan por un cepillado por rodillos y finalmente caen por gravedad en las jabas, las cuales son posicionadas en transpaletas manuales para pasar al siguiente proceso. Bueno, para el almacenamiento temporal 1 se considera tanto para la entrada como la salida de una duración aproximada de 7 horas. De igual manera, personalidad requerido se contará con dos almaceneros, tanto para el registro del ingreso y la salida, dos operarios que van a estar con los montacargas eléctricos manuales para el transporte y el apilamiento, y una persona para verificar el peso. De igual manera, considerando el flujo de entrada y salida, así como el tiempo de permanencia de la materia en el almacenamiento, se consideró una área aproximada de 46 metros cuadrados. Los elementos a emplear básicamente son dos apiladores manuales eléctricos con un motor de 1.5 kilowatts cada uno y una velocidad de elevación de 190 milímetros por segundo. De igual manera se cuenta con básculas para carretillas elevadoras, que éstas se acoplan al montacargas y permite un pesado mucho más rápido y preciso. De igual manera, computadoras para el registro de ingreso y de salida y estanterías convencionales para poder apilar la materia, que son muy similares al almacenamiento previo. Bueno, el proceso de pelado tiene una duración aproximada de 7 horas y con 12 personas como personal requerido. Los elementos a emplear, bueno, principalmente es la peladora de papas por presión, con un flujo de pelado de 25 kilogramos por carga, una energía consumida de 1.12 kilowatts y con un flujo máximo de 400 kilogramos por hora. Para cumplir con los requerimientos se está contando con la necesidad de 4 máquinas como estas. El proceso de lixiviación. Durante este proceso se da tanto el resto de la eliminación de glicoalcaloides como un proceso de predeshidratado conocido como deshidratación osmótica, que este proceso básicamente consiste en que por medio de la adición de solutos a una solución y la inmersión de la papa en esta, se consigue un intercambio tanto de agua como de solutos y de esta manera la papa se deshidrata. Un tiempo estimado se consideró de entrada de 7 horas, el proceso en sí una duración de 8 horas y una salida de 2 horas. De igual manera, un personal requerido de 32 personas que van a estar encargadas tanto de la inmersión de los sacos como el control de los sacos en el mismo proceso y un posterior sacado de los sacos. De igual manera, considerando una humedad inicial de 80% de la papa, se estimó una humedad final de 65%. Es decir, en este proceso se está considerando una reducción del 15% del agua. De igual manera, una relación de masa-solución de 1 a 4, que es la recomendada en la bibliografía, y una solución con 50% de sacarosa, 10% de sal y el resto actuando como solvente, agua, que es 40%. Deshidratación. En este proceso, los sacos vienen de la lixiviación a través de los montacargas, en grupos de 4. Las 4 líneas de trabajo se dividen en grupos de 2 personas cada uno por su proceso. En este caso, las personas reciben los sacos, 2 personas los vacían a una sábana plástica que está en el suelo y 2 personas los pasan de esta sábana a bandejas, donde son colocadas de manera espaciada y sin formar acumulaciones. Toda esta entrada del proceso durará 2 horas.
Posteriormente, cuando ya todas las bandejas estén llenas, se introducen a la cámara de deshidratación, en el cual se produce un proceso de convección forzada por aire caliente. Dentro de esta cámara, más o menos el tiempo estimado sería unas 9 horas, y la humedad relativa de 65% que se quedó luego de la deshidratación osmótica, la bajaríamos hasta el 15%, que es el mínimo para obtener chuño blanco. Una vez acabado el proceso de la deshidratación en las cámaras, eh, se, se para el proceso y los supervisores sacan una muestra de papa y la ponen a prueba para verificar su humedad en las termobalanzas para que cumpla el 15%. Si se verifica que se cumple este 15%, las bandejas son retiradas por las mismas dos personas que antes las llevaron. Las papas son sacadas de las bandejas y puestas en jabas. Y las dos personas que antes vaciaron los sacos recogen estas jabas y las ponen otra vez en la montacargas para el traslado al siguiente proceso. Más o menos este proceso de salida durará 2 horas. Después estos son llevados al envasado. Este envasado dura en total unas 3 horas aproximadamente. Se necesita unas 38 personas. También se divide en 4 líneas de trabajo. Aquí llegan las jabas con papas. Estas son puestas en una máquina. Esta máquina las salsa y después son distribuidas hacia los sacos. Este es un proceso semiautomático. Después que son distribuidos los sacos, una persona se las lleva a una balanza para comprobar el peso de 5 y 20 kilogramos, como las presentaciones que se acordaron. Después son distribuidas para que estos sacos sean sellados a través de una costura. Y después son etiquetados. Al finalizar se ponen en un montacargas y también se trasladan al siguiente proceso. Para este proceso se van a usar principalmente estas 3 maquinarias. Que la primera sería una balanza con una capacidad de 30 kilogramos. La segunda es una cocedora de saco portátil, la cual necesita 220 voltios para funcionar. Y la tercera sería una báscula semiautomática para ensacar. Este rango para ensacar sería de 1 a 30 y la eficiencia sería de 6 toneladas por hora. Finalmente se tiene el almacenamiento final. Aquí los montacargas llegan del envasado y apilan los pallets con los sacos de 5 y 20 en el almacenamiento. Aquí va a haber 2 personas, uno que registra la entrada y otro que registra la salida, y adentro va a haber un operario con montacargas, el cual se encarga de distribuir y de mover las cargas interiormente en el almacén, así como despachar cuando este sea necesario. El área estimada para este almacén sería 115 metros cuadrados. Muchas gracias.